Imagina perderlo todo de la noche a la mañana. Valentina y su hermano Enrique vivían una vida tranquila junto a su padre, hasta que un trágico accidente lo cambió todo. La madrastra, Lorena, tomó el control de sus vidas, convirtiendo su hogar en una pesadilla. Obligados a huir para salvarse, los hermanos encontraron refugio en un pequeño pueblo, pero el peligro no tardó en alcanzarlos. Perseguidos, traicionados y con el temor constante de ser separados, Valentina luchó con todo para proteger a Enrique. Pero Lorena no iba a rendirse tan fácilmente. Cuando todo parecía perdido, un giro inesperado puso la verdad sobre la mesa, llevando a un enfrentamiento final que decidiría su destino. Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. El sonido de los platos resonaba en la cocina mientras Valentina secaba con cuidado la loza, observando de reojo a su pequeño hermano Enrique, quien con absoluta concentración pintaba una figura de su madre. No importaba cuántos años pasaran, Enrique siempre encontraba una manera de traerla de vuelta en sus lienzos. Su padre, Fernando, sonreía al verlos desde la mesa, hojeando una revista en la que aparecía uno de sus más recientes artículos sobre la vida en comunidades indígenas. ¿Puedo agregarle más azul a los ojos de mamá?, preguntó Enrique sin levantar la vista del papel. Claro, hermanito, respondió Valentina, dándole una palmadita en la cabeza. A mamá le encantaría que lo hicieras. Fernando dejó la revista a un lado y se inclinó sobre la mesa. Es un gran talento el que tienes, Enrique. Algún día serás un gran artista y la gente pagará fortunas por tus pinturas. Enrique asintió, aunque no con la emoción que se esperaría de un niño al recibir tal elogio. Simplemente pintaba porque era su manera de entender el mundo, de sentirse seguro. Para Valentina, su vida junto a Enrique y su padre, aunque con dificultades, era perfecta. Después de la muerte de su madre, Fernando se aseguró de estar siempre presente para sus hijos, convirtiéndose en un pilar inquebrantable en sus vidas. Su trabajo como periodista de viajes lo llevaba a explorar el mundo, pero nunca dejaba que su familia sintiera su ausencia por mucho tiempo. Cuando aprendas a ser periodista, viajaremos juntos tú y yo, le decía a Valentina. Enrique encontrará en esos viajes la inspiración para miles de sus pinturas. Aquel sueño parecía cada vez más cerca. Valentina estaba a punto de graduarse de la preparatoria y esperaba ingresar a la universidad para seguir los pasos de su padre en el periodismo. Enrique, aunque aún muy joven, ya mostraba un talento impresionante con el arte. Pero la felicidad nunca es eterna. La noticia del próximo viaje de Fernando llegó como un presagio de tormenta. Es solo un mes, mi niña, dijo Fernando mientras guardaba su cámara en la maleta. Un mes y estaré de vuelta con ustedes. Valentina no dijo nada. Siempre lo apoyaba, pero esta vez, su corazón le decía que algo no estaba bien. Enrique tampoco reaccionó. Se limitó a seguir pintando. La despedida en el aeropuerto fue corta. Fernando los abrazó con fuerza y les prometió volver pronto. Valentina, sintiendo un nudo en la garganta, lo vio desaparecer entre la multitud. Ese fue el último día que lo vieron. Los días pasaron y la primera semana sin Fernando transcurrió con normalidad. Pero después, el silencio comenzó a llenar la casa. No había llamadas. No había mensajes. Y luego, la peor noticia llegó. Un naufragio en un río peligroso. El equipo de rescate solo había encontrado fragmentos del bote, pero ni rastro de Fernando. Valentina se aferró a la idea de que su padre era fuerte y que, de alguna manera, estaba vivo. Pero con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Y fue entonces cuando Lorena tomó el control. La mujer, que hasta ese momento había sido solo la esposa de su padre, se convirtió en la dueña de la casa, en la administradora de la herencia y en la persona que ahora dictaba las reglas. Al principio, todo parecía normal. Lorena fingió dolor y tristeza ante la ausencia de Fernando, pero pronto su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Valentina, encárgate de la limpieza. Y Enrique, no quiero que ensucies la casa con tus pinturas, ordenó una tarde mientras bebía vino en la sala. Valentina frunció el ceño. Papá dejó suficiente dinero para que podamos contratar a alguien. El dinero no se malgasta en tonterías, la interrumpió Lorena con una sonrisa fría. A partir de ahora, tú harás las tareas del hogar. Ese fue solo el comienzo. Los días se convirtieron en una pesadilla. Enrique ya no podía pintar en la sala. Valentina tenía que limpiar, cocinar y encargarse de todo mientras Lorena disfrutaba de su nueva posición. El dinero que su padre había dejado parecía esfumarse en lujos innecesarios. Y cuando Valentina preguntó sobre ello, Lorena solo se encogió de hombros. Tu padre me dejó todo a mí. Así que haz el favor de no meterte en mis asuntos. Las cosas empeoraron cuando Valentina recibió una carta de la universidad.
pero cuando la abrió, no encontró lo que esperaba. Lamentamos informarle que su solicitud ha sido rechazada. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser? Había aprobado todos los exámenes con excelentes resultados. Fue entonces cuando lo comprendió. Lorena había intervenido. Llena de rabia, se enfrentó a la mujer. «Tú hiciste esto». Lorena, sentada cómodamente en el sofá, sonrió con burla. «No sé de qué hablas. Interferiste con mi solicitud. No querías que me fuera a estudiar porque te quedarías sin alguien que hiciera todo por ti». Lorena suspiró y se levantó, acercándose a Valentina con una expresión de falsa compasión. «Valentina, cariño, a veces la vida no es justa». El dolor en el pecho de Valentina era insoportable. Miró a Enrique, quien se mantenía al margen, observando con preocupación. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Algo estaba claro, no podían seguir viviendo bajo el mismo techo que Lorena. En algún momento de la madrugada, se acercó al cuarto de Enrique y lo vio dormido, abrazado a uno de sus pinceles. Sabía que no sería fácil, pero no permitiría que su hermano creciera bajo la crueldad de Lorena. Tenían que escapar. Pero la pregunta era, ¿a dónde ir? Y entonces recordó algo. Su abuela materna había tenido una casa en las afueras de la ciudad. No estaba segura si seguía en pie, pero era su única opción. A la mañana siguiente, Valentina comenzó a planear su escape. Pero Lorena no iba a dejar que las cosas fueran tan fáciles. Cuando Valentina despertó, encontró a su madrastra con el teléfono en la mano y una sonrisa maliciosa en el rostro. «He estado pensando», dijo con voz melosa. «Enrique necesita cuidados especiales, ¿no crees? He encontrado un internado perfecto para él». Valentina sintió que la sangre se le helaba. «No. Ya hablé con ellos. Todo está listo. Lo llevaré la próxima semana». Valentina tembló de rabia. «No te atrevas». Lorena se encogió de hombros. «La decisión está tomada». Pero Valentina ya había tomado la suya. No iba a esperar más. Esa misma noche, escaparían. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Valentina observó por la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su plan estaba en marcha. Enrique, ajeno a la tormenta de emociones de su hermana, terminaba un último dibujo en su libreta. «¿Lista, Tina?», preguntó él con su voz tranquila. Valentina asintió. «Sí, Enrique. Nos vamos esta noche». Lorena estaba en su cuarto, entretenida con su teléfono y una copa de vino. Había salido con amigas durante la tarde y, como siempre, había regresado un poco ebria. Ese era el mejor momento para actuar. Valentina agarró una mochila con lo esencial, ropa para ambos, dinero que había logrado esconder de Lorena, algunos bocadillos y la libreta de dibujos de Enrique. No podían llevar mucho. Si Lorena despertaba y los veía con maletas grandes, sabría lo que estaban haciendo. «No hagas ruido al bajar las escaleras», susurró Valentina mientras tomaba la mano de su hermano. «Está bien». Con cada paso, el sonido de su respiración se hacía más fuerte en sus oídos. El miedo se apoderaba de ella, pero no podía permitirse dudar. Cuando llegaron a la puerta, Valentina se detuvo. Metió la mano en su bolsillo y sacó la nota que había escrito para Lorena. «Nos vamos. No nos busques». Fue lo único que escribió. Sin más, dejó la nota sobre la mesa y giró la perilla de la puerta con extrema cautela. El sonido de un cristal rompiéndose en el segundo piso la hizo congelarse. «¡Valentina!», gritó Lorena desde arriba. La puerta se abrió de golpe y, sin pensarlo dos veces, Valentina y Enrique salieron corriendo. «Regresen aquí, malditos mocosos», bramó Lorena, bajando las escaleras con torpeza. Pero los hermanos no se detuvieron. Corrieron por las calles sin mirar atrás, con el corazón desbocado y el miedo a punto de sofocarlos. Ahora sí, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El cielo estaba teñido de un azul profundo cuando Valentina y Enrique irrumpieron en la calle, corriendo sin rumbo fijo. A sus espaldas, la voz de Lorena resonaba con furia. «Regresen aquí, malditos mocosos». Valentina apretó la mano de Enrique con más fuerza. Su hermano apenas podía seguirle el ritmo, pero no tenían opción. Si Lorena los atrapaba, las consecuencias serían terribles. Las calles del vecindario estaban casi desiertas a esa hora de la noche. Solo algunos faroles iluminaban el camino, proyectando sombras largas y amenazantes. Valentina sabía que no podían quedarse en la zona por mucho tiempo. «¿A dónde vamos?», preguntó Enrique, con la respiración agitada.
Valentina miró a su alrededor. Su plan inicial era llegar a la estación de autobuses y tomar el primer viaje que los llevara a la casa de su abuela materna, pero no habían contado con la reacción inmediata de Lorena. «Primero, tenemos que alejarnos lo más posible de aquí», respondió ella. «Después pensaremos qué hacer». Siguieron corriendo hasta que doblaron una esquina y se encontraron con un callejón oscuro. Valentina se detuvo en seco. «Nos esconderemos aquí un momento», susurró. Entraron al callejón y se acurrucaron detrás de unos botes de basura. Desde su escondite, podían ver la calle principal. El miedo era un peso sofocante en el pecho de Valentina. Sabía que Lorena tenía contactos y que, si quería, podía hacer que la policía los buscara. No podían ser descuidados. Unos minutos después, vieron pasar un auto negro por la calle. El corazón de Valentina se detuvo al reconocer la silueta de Lorena en el asiento del copiloto. «Deben estar cerca», gritaba furiosa. «Encuéntrenlos». El conductor, un hombre alto de mirada oscura, asintió y aceleró. Valentina tragó saliva. Lorena no los dejaría ir tan fácil. Cuando el auto desapareció en la distancia, Valentina exhaló con alivio. «Ahora sí, Enrique. Vámonos». Salieron del callejón y continuaron caminando. No podían correr más, levantarían sospechas. Después de una hora de caminar sin descanso, llegaron a la estación de autobuses. «¿Tienen boletos?», preguntó el encargado en la taquilla. Valentina sacó el dinero que había logrado esconder de Lorena. «2 boletos para el pueblo de San Isidro, por favor». El hombre asintió y les entregó los boletos. «El autobús sale en 20 minutos». Valentina asintió y tomó a Enrique de la mano. Se sentaron en una banca de la terminal. Enrique, aunque cansado, mantenía la calma. Siempre había sido así, silencioso, observador. «¿Crees que papá sepa dónde estamos?», preguntó de repente. Valentina sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, Enrique. Pero si pudiera vernos, estoy segura de que estaría orgulloso de nosotros». Su hermano asintió con una pequeña sonrisa. El autobús llegó y subieron apresurados. En cuanto tomaron asiento, Valentina sintió que su cuerpo entero se relajaba por primera vez en mucho tiempo. Cuando el vehículo arrancó, miró por la ventana y vio las luces de la ciudad desvanecerse en la distancia. Era oficial. Estaban huyendo. Pero lo que Valentina no sabía, era que su pesadilla apenas estaba comenzando. El autobús avanzaba entre las colinas, alejándose cada vez más de la ciudad. Valentina no había cerrado los ojos en toda la noche, vigilando cada parada, cada persona que subía y bajaba. Enrique dormía a su lado, con la cabeza recostada en su hombro. Después de lo que parecieron horas eternas, el vehículo finalmente se detuvo en la estación del pequeño pueblo de San Isidro. «Despierta, Enrique. Ya llegamos», susurró Valentina, sacudiendo suavemente a su hermano. El niño abrió los ojos con lentitud y miró por la ventana. A diferencia de la ciudad, San Isidro parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja y un aire que olía a campo. Bajaron del autobús con sus mochilas a cuestas. El viento fresco de la mañana les golpeó el rostro, dándoles la bienvenida a su nuevo hogar. «Vamos, Enrique. La casa de la abuela no está lejos de aquí». Caminaron por las calles casi desiertas hasta llegar a las afueras del pueblo, donde se encontraba la vieja casa. Era una construcción grande, con una cerca de madera desgastada y un jardín descuidado. Las ventanas estaban sucias, pero la estructura seguía en pie. Valentina sacó la llave que su madre le había dado años atrás y la insertó en la cerradura. Para su sorpresa, la puerta se abrió con facilidad. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, pero todo estaba tal como lo recordaba de su infancia. El viejo sillón en la sala, la mesa de madera en la cocina y las fotografías enmarcadas en las paredes. «Aquí estaremos bien, Enrique», dijo Valentina con una sonrisa. Su hermano miró a su alrededor y asintió. Pero aunque habían logrado escapar, algo en el aire le decía a Valentina que la pesadilla aún no había terminado. El sol ya iluminaba el cielo cuando Valentina y Enrique entraron en la casa de su abuela. El polvo cubría los muebles, y una ligera capa de telarañas adornaba las esquinas del techo. A pesar del abandono, la casa seguía siendo un refugio seguro para ellos. «Voy a abrir las ventanas», dijo Valentina, quitándose la mochila. «Necesitamos aire fresco aquí». Enrique dejó su bolsa en el suelo y se paseó por la casa, observando todo con curiosidad. «Se siente diferente», comentó en voz baja. Valentina le sonrió con nostalgia. «Hace mucho tiempo que no veníamos. Pero pronto la haremos sentir como un hogar otra vez».
Se dedicaron a limpiar lo mejor que pudieron ese primer día. Encontraron algunas cobijas viejas en un armario y prepararon un rincón donde dormir. No era cómodo, pero era suyo. Al caer la tarde, Valentina salió a comprar provisiones en una pequeña tienda del pueblo. Al entrar, sintió la mirada curiosa de los lugareños. San Isidro era un lugar pequeño, y la llegada de dos forasteros no pasaría desapercibida. «Buenas tardes», saludó, tratando de sonar natural. El encargado de la tienda, un hombre mayor con cabello canoso y lentes gruesos, le devolvió el saludo con un asentimiento. «No te había visto antes por aquí. No venimos desde hace muchos años», explicó Valentina. «Estamos quedándonos en la casa de mi abuela». El anciano pareció entender y no hizo más preguntas. Valentina compró pan, leche y algo de comida enlatada. No podían darse el lujo de gastar demasiado, pero al menos tendrían algo para los próximos días. Cuando regresó a casa, encontró a Enrique sentado en el suelo, rodeado de hojas y lápices de colores. Estaba dibujando con concentración. «¿Qué haces, Enrique?» «Dibujé nuestra casa», respondió él, levantando el papel. «Pero le agregué flores y colores bonitos». Valentina sintió un nudo en la garganta. «Se verá así muy pronto, te lo prometo». Cenaron juntos y luego se acostaron. Valentina se quedó despierta un rato más, pensando en el futuro. Sabía que necesitaría encontrar trabajo lo antes posible para sostenerse. Pero antes de que pudiera hacer planes concretos, el sonido del teléfono en la sala la hizo saltar. Su corazón se aceleró. ¿Quién podría estar llamando? Con pasos cautelosos, se acercó al viejo aparato y descolgó. «Bueno». Por un momento, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Y entonces, la voz que menos quería escuchar la hizo estremecerse. «¿Creíste que podrías escapar de mí?» Era Lorena. «¿Creíste que podrías escapar de mí?» El tono frío y venenoso de Lorena heló la sangre de Valentina. Se quedó paralizada con el auricular pegado al oído, sintiendo que el aire se volvía más pesado. ¿Cómo encontraste este número?», logró decir, con la voz entrecortada. Lorena soltó una risa baja, cruel. «No eres tan lista como pensabas, niña. ¿Acaso creíste que desaparecerías sin dejar rastro? Conozco este pueblo. Conozco cada rincón donde podrías haberte escondido». Valentina tragó saliva, sintiendo que sus manos temblaban. Miró hacia la sala, donde Enrique dormía tranquilamente en su improvisado colchón de cobijas. No podía dejar que él la viera así, aterrorizada. «Déjanos en paz, Lorena», susurró, apretando los dientes. «Ya no somos tu problema». «¿Eso crees?». Lorena sonaba entretenida, como si disfrutara ver a Valentina en pánico. «Qué tierna eres, ilusionándote con que todo terminó. Pero te equivocas. No tienes idea de lo que estoy dispuesta a hacer para recuperar lo que es mío». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No tienes derecho a nada». «Claro que lo tengo. Tu padre me dejó todo a mí, incluyendo la responsabilidad de cuidar a Enrique. Y si crees que voy a dejar que una niña inútil como tú lo arrastre a una vida de miseria, estás equivocada». El miedo de Valentina se transformó en rabia. «No me importa lo que digas. No voy a permitir que lo toques». Lorena bufó con impaciencia. «Eres una molestia. Pero tranquila, pronto arreglaré ese problema». Y la línea se cortó. Valentina permaneció inmóvil, escuchando el tono muerto del teléfono. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Lorena los había encontrado. Pero, ¿cómo? Corrió hacia la puerta y revisó la cerradura. Aseguró todas las ventanas. Cada sombra en el exterior parecía una amenaza, cada sonido en la noche la hacía estremecer. Respiró profundo. No podía perder el control. Debía pensar. Sabía que Lorena tenía dinero y contactos. Si quería, podía sobornar a alguien del pueblo para que le diera información. Pero, ¿cuánto sabía realmente? ¿Era solo una amenaza o de verdad estaba cerca? Miró a Enrique, quien dormía plácidamente con un lápiz en la mano. No dejaría que Lorena se lo llevara. Valentina apagó la luz y se acostó a su lado, abrazándolo con fuerza. Pasó la noche en vela, con el miedo devorándole el alma. A la mañana siguiente, Valentina se despertó con un sobresalto al escuchar golpes en la puerta. Saltó del suelo y corrió a ver quién era. Su cuerpo aún estaba tenso por la llamada de la noche anterior. Abrió lentamente la puerta y se encontró con un hombre de mediana edad, vestido con una chaqueta gastada y una gorra. «Buenos días, señorita», dijo con voz grave. «Me llamo Ramiro. Trabajo como velador aquí en el pueblo». Valentina frunció el ceño.
¿Necesita algo? Ramiro miró alrededor antes de bajar la voz. No quiero alarmarla, pero anoche vi a una mujer extraña rondando la casa. Valentina sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Cómo era? Rubia, bien vestida, con un abrigo rojo. No parecía de aquí. El miedo la golpeó con fuerza. Lorena. ¿Qué estaba haciendo? No entró, pero estuvo un rato parada en la acera, mirando la casa. Luego se subió a un coche negro y se fue. Valentina tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. Lorena estaba aquí. Si la vuelve a ver, ¿puede avisarme? Pidió con desesperación. Ramiro asintió con solemnidad. Claro, señorita. Tenga cuidado. Cuando se fue, Valentina sintió que la desesperación la consumía. Entró a la casa y despertó a Enrique. Enrique, escúchame bien, dijo con voz temblorosa. No puedes salir solo. No hables con extraños. Y si ves a Lorena, corre. Su hermano la miró con confusión. ¿Lorena está aquí? Valentina dudó por un momento antes de asentir. Sí, y quiere llevarte. Enrique se quedó en silencio. Su pequeño rostro se ensombreció. No quiero irme con ella, susurró. Valentina le acarició el cabello. No lo harás. No lo permitiré. Pero por dentro, no estaba tan segura. Sabía que Lorena no se detendría fácilmente. Necesitaban un plan. Esa tarde, Valentina salió a buscar trabajo. Si iban a quedarse en San Isidro, necesitaba dinero. Después de recorrer varias calles, encontró una cafetería que tenía un letrero de "Se solicita personal". Al entrar, se encontró con un joven detrás del mostrador. Tenía el cabello castaño y un delantal con el logo del café. Bienvenida, ¿te puedo ayudar en algo? Preguntó con una sonrisa. Sí, vi el anuncio. Busco trabajo. El joven la observó con curiosidad. ¿Eres nueva en el pueblo? Algo así. El joven se apoyó en el mostrador. Soy Santino. Mis papás son los dueños. ¿Tienes experiencia? Sé limpiar, cocinar y atender a la gente, respondió Valentina, con sinceridad. Santino sonrió. Parece que estás desesperada. Valentina apretó los labios. Solo, necesito el trabajo. Santino la miró con más atención y pareció notar el cansancio y la preocupación en su rostro. Voy a hablar con mi mamá. ¿Puedes empezar mañana? Valentina sintió una ola de alivio. Sí. Muchas gracias. De nada. Pero antes de contratarte, dime, ¿de qué estás huyendo? Valentina se quedó helada. ¿Qué? Santino se encogió de hombros. No pareces alguien que simplemente buscaba un cambio de vida. Hay algo en ti, en tu mirada. Valentina sintió su pecho oprimirse. ¿Debía confiar en él? No quiero problemas, dijo al final. Santino la observó por un momento antes de asentir. Está bien. Solo recuerda que si necesitas ayuda, aquí estoy. Valentina sintió una pequeña chispa de esperanza en su interior. Tal vez no estaba tan sola después de todo. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Valentina despertó antes del amanecer. No había dormido bien desde que Ramiro le contó sobre la presencia de Lorena en el pueblo. Sentía que, en cualquier momento, su madrastra podría aparecer para arrebatárselo todo. Pero ahora tenía un plan. Se vistió con rapidez y fue a la cocina a preparar el desayuno para Enrique. Su hermano aún dormía, con su cuaderno de dibujo abrazado contra su pecho. Por un momento, lo observó en silencio. Desde que habían llegado a San Isidro, Enrique parecía más relajado. Ya no tenía los ataques de ansiedad que solía sufrir en casa de Lorena. Aquí podía dibujar sin miedo. Pero si Lorena los encontraba, todo se arruinaría. Respiró hondo y lo despertó con suavidad. Despierta, dormilón. Tengo que ir a trabajar. Enrique abrió los ojos y bostezó. ¿Vas a trabajar con el chico del café? Valentina sonrió. Sí. Y tú te quedarás en casa. No abras la puerta a nadie. Enrique asintió. Sabía que era una situación seria. Después de desayunar juntos, Valentina lo dejó con suficiente comida y tomó su bolso. Era hora de empezar de nuevo. Cuando llegó a la cafetería, Santino ya estaba ahí, preparando el local para abrir. Buenos días, dijo él con una sonrisa. ¿Lista para tu primer día? Valentina asintió. Sí. Bien. Empezaremos con algo sencillo. Lava estas tazas. Valentina se arremangó y comenzó a trabajar de inmediato. Durante las primeras horas, todo fue bien. La cafetería no era muy grande, pero tenía muchos clientes habituales.
Algunos eran ancianos del pueblo, otros eran jóvenes que iban a leer o trabajar en sus computadoras. A pesar de todo, Valentina no podía relajarse del todo. Cada vez que alguien entraba, su corazón se aceleraba. Temía ver a Lorena aparecer en cualquier momento. Santino notó su nerviosismo. «¿Sigues preocupada?» Valentina dejó la taza que estaba lavando y suspiró. «No puedo evitarlo». Santino se apoyó en la barra y la miró con curiosidad. «¿Qué hizo esa mujer para que le tengas tanto miedo?» Valentina dudó. No sabía si debía contarle la verdad. Pero había algo en Santino que la hacía sentir segura. «Nos quitó todo», confesó en voz baja. «Nos trató como si fuéramos un estorbo. Y ahora quiere llevarse a mi hermano». Santino frunció el ceño. «Eso no pasará». Valentina lo miró con sorpresa. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Santino sonrió con confianza. «Porque ahora tienes ayuda». Valentina sintió una calidez en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba de su lado. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que Lorena no se rendiría tan fácilmente. Y no tardaría en demostrarlo. Las primeras semanas en San Isidro transcurrieron en un frágil equilibrio. Valentina trabajaba en la cafetería de Santino mientras Enrique pasaba los días en casa, dibujando y explorando el jardín. Pero, a pesar de la aparente calma, Valentina no dejaba de sentir que algo estaba por suceder. Cada vez que caminaba por el pueblo, tenía la sensación de que alguien la observaba. A veces, creía ver un coche negro estacionado a lo lejos. Otras, notaba miradas furtivas de algunos habitantes del pueblo. Lorena estaba cerca. Lo sabía. ¿Pero qué estaba esperando? Un encuentro inesperado. Era una tarde como cualquier otra en la cafetería. Valentina limpiaba una de las mesas cuando un hombre entró por la puerta. Al verlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era alto, de cabello oscuro y con una cicatriz en la ceja. No parecía un cliente habitual. Santino se acercó con su típica sonrisa. «Bienvenido. ¿Qué va a ordenar?» El hombre ignoró la pregunta y se dirigió directamente a Valentina. «Busco a una joven llamada Valentina», dijo con voz áspera. El aire se congeló en la cafetería. Santino se tensó y se colocó entre el hombre y Valentina. «Aquí no conocemos a nadie con ese nombre», respondió con frialdad. El desconocido los miró fijamente por unos segundos y luego sonrió de manera inquietante. «Díganle que su madrastra la extraña mucho». Sin más, se dio la vuelta y salió. Valentina sintió que las piernas le temblaban. Santino la miró con preocupación. «Ese tipo no es de aquí». Ella asintió, con el estómago revuelto. «Es uno de los hombres de Lorena». Santino apretó los puños. «¿Qué vas a hacer?» Valentina tragó saliva. «Tengo que proteger a Enrique». Pero sabía que no sería suficiente. Lorena había enviado a alguien tras ellos. Y eso solo podía significar una cosa: el verdadero peligro estaba por comenzar. El sonido de la campanilla de la cafetería aún resonaba en los oídos de Valentina. El hombre de la cicatriz se había ido, pero el miedo seguía clavado en su pecho como una daga. Lorena estaba aquí. Santino colocó una mano en su hombro, sacándola de sus pensamientos. «Vamos a casa», dijo con firmeza. «No puedes quedarte sola». Valentina asintió sin protestar. En otro momento, habría intentado convencerse de que podía manejar la situación por sí sola. Pero esto era distinto. Lorena no solo los quería de vuelta. Estaba cazándolos. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Cada sombra en la casa parecía esconder una amenaza. Cada ruido la hacía contener la respiración. Se asomó a la ventana y revisó la calle. «Vacía». Suspiró, pero no pudo relajarse. Volvió a la sala y se sentó junto a Enrique, quien dormía con su cuaderno de dibujo sobre el pecho. Lo observó con ternura y miedo. ¿Y si Lorena lograba llevárselo? El solo pensamiento la hizo apretar los puños. No lo permitiría. Un error fatal. A la mañana siguiente, mientras Valentina preparaba el desayuno, tocaron la puerta. El sonido la hizo saltar. Se giró hacia Enrique y le indicó con un gesto que se quedara quieto. Avanzó con cautela y abrió apenas un poco. Para su sorpresa, quien estaba del otro lado no era Lorena. Era Ramiro, el velador del pueblo. «Buenos días, señorita», saludó con seriedad. «Hay alguien que quiere hablar contigo». Valentina frunció el ceño. «¿Quién?» Ramiro bajó la voz. «Dice que conoce a tu padre». El mundo de Valentina se detuvo. «¿Mi padre?» Por un momento, su corazón se llenó de esperanza. Pero luego,
La desconfianza la golpeó como un balde de agua fría. ¿Dónde está? En la plaza del pueblo, respondió Ramiro. Me pidió que te trajera. Valentina miró hacia la casa. Algo no le gustaba en esto. Pero, ¿y si era cierto? ¿Y si su padre estaba vivo? Respiró hondo. Voy con él. Ramiro asintió y se alejó. Valentina se giró hacia Enrique. Voy a salir un momento. Quédate aquí. No quiero que vayas, dijo él, inquieto. Estaré bien. No tardaré. Le dio un beso en la frente y salió. Una trampa mortal. Cuando Valentina llegó a la plaza, la encontró casi vacía. Solo un hombre estaba sentado en una banca, esperándola. No era su padre. Era el hombre de la cicatriz. El pánico la golpeó con fuerza. Se giró para correr, pero un segundo hombre apareció detrás de ella y le agarró el brazo con brutalidad. Te lo advertimos, susurró el de la cicatriz. Lorena te quiere de vuelta. Valentina forcejeó con todas sus fuerzas. Suélteme. El hombre la arrastró hacia un auto negro estacionado cerca. Había caído en la trampa. Y ahora, estaba en manos de Lorena. La puerta del auto se cerró de golpe, dejando a Valentina atrapada en el asiento trasero. El hombre de la cicatriz y su cómplice tomaron sus posiciones, uno al volante, el otro a su lado. Espero que hayas disfrutado tu pequeña escapada, se burló el de la cicatriz mientras encendía un cigarro. Porque pronto, todo volverá a ser como antes. Valentina respiró con dificultad. No podía dejar que esto pasara. Llévenme con Lorena, espetó, con la voz firme. Pero no toquen a mi hermano. El hombre rió. Ah, querida. Eso no depende de ti. El auto arrancó, y Valentina sintió que su última oportunidad de libertad se desvanecía. Pero aún quedaba una esperanza. Enrique descubre la verdad. En la casa, Enrique estaba sentado en la sala, dibujando, cuando alguien tocó la puerta. Su instinto le dijo que no debía abrir. Pero entonces, escuchó la voz de Santino. Enrique. Soy yo. El niño corrió a abrir y se encontró con Santino, quien estaba pálido, respirando con agitación. ¿Dónde está tu hermana? Salió a ver a alguien que conocía a mi papá, respondió Enrique. Santino sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién le dijo eso? Ramiro. El rostro de Santino se endureció. Era una trampa. Tenemos que encontrarla. Sin perder tiempo, tomó la mano de Enrique y lo llevó con él. El rescate comienza. Santino condujo a toda velocidad hasta la plaza del pueblo, pero no había rastro de Valentina. Sin embargo, un testigo los vio y se acercó. Hace unos minutos, la subieron a un auto negro, dijo el hombre. Se fueron por la carretera vieja. Santino apretó el volante. Sabía a dónde iban. Giró hacia Enrique. Voy a traer de vuelta a tu hermana. Quédate con los vecinos. Pero Enrique negó con la cabeza. No. Voy contigo. Santino vio la determinación en los ojos del niño. Suspiró. Está bien. Vamos a salvarla. Pisó el acelerador y se lanzaron hacia la carretera. La confrontación. El auto negro se detuvo en una casa apartada, rodeada por un terreno baldío. Valentina fue arrastrada al interior y arrojada a una silla. Entonces, la vio. Lorena estaba ahí, impecable como siempre, con una copa de vino en la mano y una sonrisa victoriosa en los labios. Querida Valentina, qué gusto verte. Valentina la miró con odio. ¿Qué quieres de mí? Lorena se acercó lentamente. Oh, mi niña. Solo quiero lo que es mío. Valentina escupió al suelo. No somos tuyos. Enrique y yo nunca lo fuimos. Lorena suspiró, con falsa tristeza. Eso lo decidirá el juez. Porque, cuando reportemos que 2 niños indefensos huyeron de su tutora, todos me verán como la madre sacrificada que solo quiere recuperar a su familia. Valentina sintió el estómago revuelto. Lorena lo tenía todo planeado. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo se escuchó afuera. Un auto se detuvo de golpe. Santino y Enrique habían llegado. El enfrentamiento final. Los hombres de Lorena salieron con armas en la mano. Pero Santino ya estaba listo. Tomó una piedra del suelo y la arrojó con fuerza contra el parabrisas del auto negro, haciendo que los matones se distrajeran. En ese instante, Enrique corrió hacia la casa. Valentina lo vio. No. Enrique, vete de aquí. Pero su hermano no se detuvo. Se lanzó contra Lorena y la empujó con todas sus fuerzas. La mujer, sorprendida, cayó al suelo con un grito. Santino apareció detrás de Enrique y golpeó a uno de los hombres en el rostro, dejándolo fuera de combate.
Valentina aprovechó la confusión para liberarse. Lorena, furiosa, intentó levantarse. «¡Malditos niños! Voy a...» Pero no terminó la frase. Las luces rojas y azules de la policía iluminaron la escena. Alguien había llamado a las autoridades. Los oficiales rodearon la casa y, en minutos, Lorena y sus matones fueron esposados y metidos en patrullas. Mientras la subían al auto, Lorena giró la cabeza hacia Valentina y le susurró con una mirada de odio puro: «Esto no ha terminado». Pero Valentina solo la observó en silencio. Porque, en el fondo, sabía que sí había terminado. Al fin, eran libres. El amanecer cubría San Isidro con una luz dorada cuando Valentina abrió los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, despertó sin miedo. El silencio en la casa ya no se sentía pesado, ya no estaba cargado de peligro. Era paz. Se levantó con calma y fue a la cocina, donde encontró a Enrique dibujando como siempre. Pero esta vez, en su dibujo no había sombras ni miedo. Había una casa con flores. Su hogar. «¿Qué dibujas?», preguntó con ternura. Enrique levantó la vista y sonrió. «Nuestra nueva vida». Valentina sintió que el corazón se le apretaba de emoción. Lo abrazó con fuerza. Habían ganado. El destino de Lorena. Días después, Valentina y Enrique fueron llamados a declarar contra Lorena. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. El intento de secuestro, las amenazas, las transacciones sospechosas con la herencia de Fernando. Todo salió a la luz. Lorena fue condenada. Cuando la sacaron de la sala esposada, sus ojos se encontraron con los de Valentina. «Esto no debió pasar», susurró con rencor. «Ese dinero era mío». Valentina la miró con serenidad. «No, nunca lo fue». Y, con eso, se dio la vuelta. Esa fue la última vez que vio a Lorena. Un futuro prometedor. Con la ayuda de Santino y su familia, Valentina pudo recuperar parte de la herencia de su padre. Pero, en lugar de malgastarla, decidió usarla para abrir su propio negocio. Compró un pequeño local en el pueblo, y con la ayuda de Santino, lo convirtió en una cafetería-galería de arte. El concepto era simple: un lugar donde la gente pudiera disfrutar de un café mientras admiraba o compraba obras de artistas locales. El primer mural que adornó las paredes fue uno de Enrique, el inicio de su carrera como pintor. Y cuando la cafetería abrió sus puertas por primera vez, Valentina sintió algo que no había sentido en años: libertad. Un nuevo comienzo. Una tarde, mientras Valentina acomodaba algunas mesas, Santino se acercó con 2 tazas de café. «Para la dueña del mejor café de San Isidro», bromeó. Valentina rió y aceptó la taza. «No exageres». «No lo hago. ¿Sabes? Eres increíble, lograste todo esto». Ella bajó la mirada, pensativa. «No lo hice sola». Santino sonrió y le tomó la mano. «Tienes razón. Pero, aún así, estoy muy orgulloso de ti». Valentina sintió su corazón latir más rápido. Se miraron por unos segundos, hasta que Enrique irrumpió en la escena. «Valentina. Santino». Ambos se separaron rápidamente. «¿Qué pasa, Enrique?». Él levantó un sobre con emoción. «Llegó una carta para ti. Es de la universidad». Valentina sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y bien?», preguntó Santino. Valentina lo miró y sonrió. Había sido aceptada. El sueño de su padre, su sueño, al fin se hacía realidad. Santino la abrazó y Enrique celebró dando brincos de felicidad. Ese día, al ver su cafetería llena, a su hermano sonriendo y a Santino a su lado, Valentina comprendió algo. El dolor del pasado no definía su futuro. Habían ganado su propia libertad. Y ahora, podían empezar de nuevo.